Bueno, sí señores, muchachos, acabamos de llegar al Parque del Café. Y pues bueno, les cuento así por encima, la entrada me costó 58.000 pesos porque la compré por internet. También compré el tiquete del almuerzo, 11.000. Pues manejan así como todos sus protocolos de bioseguridad. Tú compras el pasaporte por internet, te responden por correo o por WhatsApp y te envían los tickets. En la entrada no tienes que hacer fila en ningún lado, sino entras directo, en donde tú escaneas el código de la compra. Lo único que tienes que hacer es abrir el archivo, agrandar un poco como el código de barras y ahí poner en el fondo el celular y ya uno entra de una. Entonces el uso de tapabocas es totalmente obligatorio. Vamos a ver en cuántas atracciones podemos meter la cámara, porque igual hablamos con el director de comunicaciones del parque y vamos a ver si nos pueden dar permiso para pues montarnos a las atracciones. La primera atracción era el ciclón, pues es esta belleza. ¿Qué tal, Andrés? Y esa es la primera. ¿Sí o no? ¿Cómo le pareció? No, sí estaba muy reputa. Estamos con Adriana. Ella es una de las personas que hace posible que el parque en estos tiempos de post pandemia y de más cuidado esté abierto y que nos permita a nosotros como turistas venir a disfrutar como estos espacios chéveres. Entonces Adriana nos va a contar cómo son los protocolos de bioseguridad que ellos manejan. Cumplir con el aforo limitado, con la desinfección tanto en los logos como en las personas, los turistas que van a ingresar a cada atracción, la desinfección de cada atracción. ¿Cuál es el aforo máximo por Pues día? el aforo máximo por día tengo entendido que son 3.000. O sea que normalmente le caben que como 12.000 personas. Más o menos, esa ha sido la aproximación cuando el parque ha estado a reventar. Ok, ¿cada cuánto le hacen desinfección? Digamos, por ejemplo, estamos en este lugar que es pues icónico del parque, que es donde todo el mundo se toma la foto y toda la cuestión. Entonces, digamos, lugar, en ¿cada cuánto haces desinfección? cada que el turista se acerca a la baranda, les invitamos para que vuelvan aquí al Parque del Café. Es una experiencia para toda la familia, pueden estar tranquilos y seguros de que estamos cumpliendo con todo el aforo, con todos los requisitos de bioseguridad, el distanciamiento social, la desinfección, para que todos puedan volver nuevamente aquí a disfrutar del Parque del Café. Esta parte es como la zona de comidas y para comprar recordatorios allá al fondo es la estación del tren, pues que digamos el pasaporte que compren cubre un recorrido alrededor del parque en el tren. ¿Estás asustado, niña? ¡Vamos, papi, vamos a lavarnos! ¡Vamos! ¡Sí! Uno sale putamente lavado. Es que está escurriendo agua. Bueno, ¿en qué atracción estamos? Montaña rusa. Listo, vamos a ver. Bueno, empezó. Uy, está muy buena. Bueno, ya vamos aquí para la zona donde está la montaña rusa, que se llama Jeep. Están los rápidos, que también es una atracción de agua, y Cráter. Vamos a ver si a Cráter me dejan entrar la cámara, pero la verdad no creo, por lo que
es tan fuerte, pero pues vamos a hacer el intento. Está súper bacano porque lo máximo que hemos hecho fila son que 10 minutos, 5 minutos máximo de fila. Entonces pues a uno le rinde mucho el día. Nos faltan ya por montar solo en 4 atracciones. Vengan, disfruten, visiten. Si puede ser entre semana, mucho mejor, pues porque entre semana viene menos gente que un fin de semana o un puente. Estos son los rápidos. Es una vaina de agua ahí como toda tranquilita. Es la otra, esta es la Jeep. Y esta de acá es Cráter. Bueno, la verdad es chévere, es buena como para refrescarse, pero bueno, no es al nivel que esperábamos. Porque ahorita ya nos vamos para Cráter y para Jeep, o sea, a lo que vinimos. Esa es. No, se me bajó, imagínese. Bueno, miren, ya preguntamos a los encargados de la atracción Cráter y baila. Podemos subir la cámara, entonces, pues bueno, será la única que no. Vea, está súper desocupada. Será la única que no podamos grabar. Pero lejos es la mejor del parque. Bueno, lo chévere del Parque del Café en esta ocasión es que en la mayoría del parque, o sea, en la mayoría del territorio de verdad, van a encontrar con los protocolos de desinfección, de bioseguridad. Bueno, estamos hablando de los puntos de desinfección que tiene todo el parque y la casualidad, pues no es rara. Acá estamos viendo cómo un funcionario, un operario del parque está haciendo la desinfección del restaurante. ¿Cada cuánto hacen la desinfección del restaurante? Todos los días, diariamente, constantemente, a cada momento, las personas se paran de un puesto de comida y se les hace el proceso de desinfección, se les retira los alimentos para que las otras personas, cuando lleguen a almorzar, estén cómodas y seguras. Saben, o sea, si quieren venir al Parque del Café, no tienen de qué preocuparse porque de verdad, están manejando los protocolos de bioseguridad súper bien. Pues bueno, muchachos, ya se acabó el día. Son como que las 5:40. Estoy mamado. Es muy bacano, muy chévere y más cuando no tienes que hacer fila. Ya está el alumbrado navideño activo. Ya saben, el parque cuenta con todos los protocolos de bioseguridad. Si se quieren ahorrar un poco de dinero, compren los tiquetes por internet y así aseguran como su cupo en la fecha en la que lo van a visitar. El Parque del Café siempre siendo un lugar en el que uno puede volver a ser niño en todos estos juegos y todas estas vainas. Traigan bloqueador porque por más de que esté tapado o nublado, esa vaina quema, o sea, yo me quemé, me están ardiendo los brazos, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Ya saben, suscríbanse, les gustó el video, denle manita arriba, un like, comentario
Nos vemos en una próxima aventura.